Bienvenidos a Ronnie Analiza. Maduro, rechazado por toda la región. Expresidentes y dirigentes de la región denunciaron los vínculos del régimen de Maduro con el narcotráfico y pidieron más presión para lograr de una vez la caída de la dictadura. En un encuentro que, por supuesto, se realizó de manera virtual, como es característico en estos tiempos, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, Felipe Calderón, expresidente de México, Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, así como Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, y el diputado Richard Blanco, adicionalmente la exministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, se reunieron para debatir los mecanismos más adecuados para poder de una vez terminar con la dictadura madurista. Expresidentes y dirigentes políticos de América Latina participaron el pasado martes de una conferencia virtual para analizar la situación de Venezuela y la amenaza a la seguridad regional que representa la dictadura de Nicolás Maduro. En ese sentido, denunciaron los vínculos del régimen chavista con el narcotráfico y exigieron mayor presión de la comunidad internacional para lograr el final de la tiranía. La conferencia, titulada El caso Venezuela como amenaza, fue organizada por los partidos Pro Argentina, Alianza Bravo Venezuela, y contó con la intervención de los expresidentes Andrés Pastrana, Felipe Calderón, Jorge Tuto Quiroga, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, Richard Blanco, diputado de Venezuela, y Patricia Bullrich, exministra de Argentina. Nunca un grupo tan pequeño de criminales, dijeron, se llenó tanto los bolsillos destrozando un país. Hoy el régimen de Maduro es un conglomerado criminal, una cuadrilla cocainera, dijo, que ha destrozado el país más rico de las Américas. Sostuvo Tuto Quiroga, quien será candidato en las próximas elecciones en Bolivia. Ya no es solamente Maduro y sus amigos. Venezuela es un país ocupado por el Sheriff, Cuba, Hezbollah, el ELN, Rusia, Irán y las FARC. Estos han venido con la anuencia de Maduro y se ha distribuido las riquezas, la explotación de minerales y de gas, el manejo incluso de las sustancias controladas. Pastrana, por su parte, indicó que los responsables del manejo de las sustancias ilegales son Diosdado Cabello y Tarek El Aizami. Y recordando el momento en que estuvo secuestrado por el cartel de Medellín, consideró que el sueño de Pablo Escobar hubiera sido vivir en esta época en Venezuela porque tendría lavandería propia. En esa línea apuntó que este momento la dictadura utiliza la petrolera estatal PDVSA para lavar dinero y para poder de alguna manera aprovechar los recursos del narcotráfico y limpiarlos a través de la estatal PDVSA. Por su parte, Calderón y Ledezma recordaron que en suelo venezolano también operan carteles mexicanos como el de Jalisco y el de Sinaloa. Blanco, quien ofició de moderador durante esta conferencia, reiteró el llamado que viene haciendo a su partido ABP de mayor precisión y de mayor presión internacional para terminar con la narcotiranía. Solo nos podemos, eso es una realidad, Venezuela sola no puede, necesitamos la ayuda de una coalición internacional. Todos los expositores coincidieron en la necesidad de la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Ledezma solicitó la activación del artículo 187 de la Constitución venezolana para facilitarle al presidente Juan Guaidó la posibilidad de que insista con todos los tratados internacionales para que se active una coalición internacional militar. No nos da complejo decir que solo no podemos contra los grupos armados y el narcotráfico que están dentro de Venezuela. El TIAR debe ser usado para de una vez acabar con Maduro, añadió Quiroga, quien consideró que se debe realizar un cerco por aire, mar y tierra para frenar el contrabando y así evitar el régimen que siga financiando por esa vía. El caso de Alex Saab, la joya de la corona, como lo mencionaron, otro tema que se abordó durante las casi 2 horas de conferencia fue lo que tal vez hoy más preocupa en el seno del régimen de Maduro, la posible extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, considerado testaferro del dictador que se encuentra detenido en Cabo Verde.
Pastrana calificó a Saab como la joya de la corona. Además sostuvo que más que un testaferro es el ministro de Hacienda de Maduro. Ante la consulta de que el impacto podría tener su eventual extradición, fue contundente: si es extraditado es el comienzo del fin de la narcodictadura. Sin embargo, reconoció que la preocupación por estas horas es que llegue vivo a Estados Unidos, en referencia a una posible intención del chavismo de evitar a toda costa que llegue a suelo norteamericano. Recordó que por ese motivo hasta fueron movilizadas tropas británicas a Cabo Verde para velar por la seguridad y la vida de Alex Saab. Hoy, en este momento, Alex Saab es un importante testigo de todas las acciones que utiliza la dictadura madurista, pero no solamente la dictadura madurista, porque sabemos que muchas de las técnicas que Maduro utiliza fueron enseñadas también por los turcos, los rusos e incluso los iraníes. Es el que tiene los secretos, el que maneja los recursos de las FARC, el ELN, es el encargado de financiar y pagar a Hezbollah. Hasta se comprobó la inteligencia colombiana. Esto es gravísimo. Hay generales de alto mandos comprados y pagados por Saab para transmitir información al régimen de Maduro. Además, tiene todas las relaciones del petróleo con Rusia y China, las relaciones con Turquía e Irán. Es un hombre con demasiada información y por eso Alex Saab es importante, y por eso es que Alex Saab tiene que llegar vivo y tranquilo hacia los Estados Unidos, donde lo van a cuidar, lo van a proteger, obviamente a cambio de información. Respecto a los intentos desesperados del régimen por evitar su extradición, comentó que la defensa del empresario colombiano se basa en el argumento de la Cancillería chavista, que repudió la detención de Saab, señalando que es un agente venezolano que fue aprehendido en el marco de una misión diplomática para la compra de alimentos. El expresidente colombiano recordó, no obstante, que el presidente legítimo de Venezuela es Guaidó, por lo que instó al líder de parlamento a sacar un comunicado aclarando que Saab no representa al gobierno legítimo de Venezuela. Esa maniobra, según Pastrana, podría cambiar totalmente la situación de Saab en Cabo Verde y la aceleración de su extradición. Por su parte, la exministra argentina Bullrich recordó los años que viajó a Venezuela en épocas de Hugo Chávez y dio detalles de cómo, ya desde entonces, el chavismo comenzó a arrasar con todos los derechos y las instituciones, con la injerencia cubana. Dijo: estuve en las últimas elecciones que se dijo que ganó Chávez y recuerdo haber estado en un barrio donde estaban todos los fiscales que eran los fiscales de la lista del frente opositor a Chávez y no nos los dejaban entrar. Era un barrio humilde donde había gente armada incluso. La mayoría eran médicos que habían estudiado en la Universidad Nacional de Caracas. Todos estaban tratando de fiscalizar, de cuidar a las elecciones. Fueron reemplazados por médicos cubanos que habían estudiado en un promedio entre 2 y 3 años. Al respecto, recordó que recientemente la oposición rechazó la intención del gobierno de Alberto Fernández de recibir a 400 médicos cubanos en el marco de la pandemia en Argentina. En Argentina todavía se está discutiendo algo que es elemental. Nuestro gobierno está discutiendo si Venezuela es una dictadura o no. Así de ridículo es el tema en Argentina, apuntó la presidenta del PRO. En ese sentido, opino que en un país con las elecciones amañadas, sin libertad de expresión, con presos políticos y donde rige una ley del odio, nunca puede ser considerado un país democrático. En Argentina hemos vivido en dictadura, con presos políticos desaparecidos, y muchos países lo han vivido. Hasta nos hemos tenido que exiliar, dijo. No hay presos políticos en las democracias, solo hay en las dictaduras. La exministra de Seguridad argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, también se refirió al cierre del Parlamento venezolano, la persecución contra la oposición y la expropiación de empresas. En ese contexto, consideró que el pueblo venezolano debe rebelarse para terminar con la dictadura. Hay un derecho que es básico, que está en la Declaración de los Derechos Humanos, que ha sido extendido en el mundo entero, que es la del derecho a la rebelión contra cualquier usurpación de un gobierno. Tiene que haber una rebelión de paz que sea de afuera y de adentro, y aclaró que ninguna forma violenta puede ser buena más cuando un régimen utiliza la violencia contra la gente. Calderón, por su parte, aseveró que no hay que quitar el dedo del renglón de la justicia internacional y recordó que existen denuncias contra Maduro por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano, sumado a actos de corrupción y narcotráfico. A su vez, remarcó la importancia de reunificar a la oposición y analizar cuáles son los puntos fuertes y los débiles del gobierno dictatorial y los puntos fuertes y débiles de quienes queremos la libertad para Venezuela.
La debilidad de Maduro es el rechazo masivo de los venezolanos, es el responsable de la catástrofe humanitaria, tiene repudio internacional, su fortaleza es el brazo armado, el TSJ ilegal, que lo ha convertido en un eje clave para llevar adelante todos sus despropósitos. Y hay, obviamente, un peso cubano, respondió Ledesma. Pastrana opinó que mientras Maduro sigue adelante con su intención de llevar a cabo elecciones parlamentarias en diciembre, la Asamblea Nacional debe nombrar un nuevo tribunal electoral. De cara al futuro, Quiroga alertó que si el dictador chavista logra sobrevivir a esta pandemia, va a ser mucho más difícil poder removerlo. Venezuela tiene, por supuesto, a Maduro, que es una situación mucho más grave. La gente se nos está perdiendo mientras el tirano ordena perseguir a los políticos, a los periodistas y a muchas otras personas. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y active la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.